Nosotros nunca vamos a pactar con la delincuencia organizada. Va a haber cero impunidad, no vamos a pactar. Con nosotros no hay ninguna relación, ningún encuentro con este tipo de cárteles, organizaciones. Todos saben a quién era Vox Populi, a quién comandaba la barredora o no sabemos. ¿Sí? Circulan nombres, gobernador. ¿Quién comandaba la barredora aquí, gobernador? Pareciera ser que tenemos amnesia, ¿no?, de lo que pasó. ¿Puede un hombre pasar de negar la existencia de un grupo criminal a convertirse en su líder? ¿Puede un funcionario de seguridad pública terminar siendo prófugo internacional buscado por Interpol? En Tabasco, parece que sí. Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad, negaba con firmeza que la barredora existiera. Para él, era solo tinta sobre cartulinas. Hoy, está huyendo, acusado de encabezar precisamente a esa organización. ¿Mera coincidencia? ¿O guión mal disimulado de una narcopelícula con pésima dirección? Este caso, que inició con declaraciones cómodamente sarcásticas desde estudio de radio, terminó en vuelos internacionales, órdenes de aprehensión y alertas rojas de la Interpol. Porque cuando los narcomensajes se convierten en balaceras y las cartulinas en cadáveres, la ficción se diluye y lo que queda es una verdad bastante incómoda, o al menos una versión más cínica de ella. Pero hoy, no todo en la narcocrónica mexicana gira en torno a exfuncionarios que juran inocencia mientras hacen las maletas. Está también el folclore alucinado de una mujer apodada La Chabela, una supuesta influencer de antro con delirio narcolumínico, chaleco táctico y amenazas de saliva. Y por si fuera poco, el infierno diario. Juárez está sumida en homicidios masivos y Coatepec siendo el escenario de decapitaciones públicas por venganzas personales. Este país no da tregua. Cada actor tiene su papel y aunque algunos finjan ser víctimas del libreto, en realidad lo escriben mientras lo interpretan. ¿Cuánta de esta violencia es espontánea? ¿Y cuánta orquestada desde el poder? Como siempre, vamos por partes. El 14 de febrero salió la orden de aprehensión contra Requena. Ese día hay registros que abandonó el país, de Mérida hacia Panamá. De director de seguridad pública en los 90 a prófugo internacional con domicilio tentativo en Brasilia, Hernán Bermúdez Requena no solo conoció el poder desde dentro, lo moldeó, lo usó y cuando se le vino encima, lo negó con la naturalidad de quien ha ensayado cada línea frente al espejo. Sus inicios coincidieron con personajes como Adán Augusto López, a quien ya muchos comparan con su propio García Luna. Tabasco, entonces, más que cuna de políticos, era cantera de estructuras paralelas de control y silencios institucionalizados. Durante el sexenio de Roberto Madrazo, Bermúdez dirigió el sistema penitenciario, y por dirigir nos referimos a ese eufemismo institucional que a veces se traduce en alianzas oscuras, concesiones criminales y, claro, filtraciones con destinatario. En 2006, fue detenido por la Seido, acusado de participar en un homicidio. El caso no prosperó, porque en México, lo que apesta no siempre muere. A veces, solo se recicla y se promueve. Ya como secretario de Seguridad entre 2019 y 2024, la niebla se espesó. Filtraciones de la Sedena apuntaban a que Bermúdez era el facilitador estrella de la barredora, pero él, entre risas casi poéticas, aseguraba que dicho grupo era solo una firma en mantas, nada más. Ni operativos, ni jerarquías, ni redes, puro papel y tinta. Lástima que los testimonios, los informes, los motines carcelarios y los enfrentamientos no opinaban igual. En Tabasco, varios municipios quedaron bajo su sombra. Huimanguillo, Comalcalco, Paraíso y detrás de todo, según fuentes federales, un alias, Comandante H. Un hombre que no solo lideraba a detenidos, sino que asignaba plazas criminales como si repartiera becas en feria política. Con la caída del Pantera, el relevo quedó entre nombres como el H, el Guasón, el Blas, el Tostón. Y sí, yo sé que en este punto suena a pandilla de caricatura,
pero los cuerpos que estos sujetos dejaban atrás no lo eran. Y mientras las balas hablaban, él también. En entrevistas, en conferencias, en defensas públicas que repetían el mismo libreto: negar, minimizar, distraer. El cinismo no era accidental, era su estrategia. Y si era estrategia, ¿quién más jugaba con él? Según Hernán Bermúdez, la Barredora era más un mito que una mafia. Un nombre que aparecía en mantas, cartulinas y rumores, pero no en operativos ni en bases de datos oficiales. Existe como firma, pero no como organización. Decía, con ese tono de funcionario que cree que repetir algo con suficiencia lo convierte en verdad. Lo dijo al aire, lo dijo en vivo, como quien intenta barrer los cadáveres debajo de una alfombra institucional. Pero la historia de la Barredora no comenzó con su negación pública, sino con sangre privada. En 2009, tras el asesinato de familiares del marino Melquisedec Angulo, el grupo emergió de la fractura del cartel de los Beltrán Leiva y particularmente de la línea de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Con el tiempo, se volvió experto en vivir a media luz, sin videos, sin corridos, pero con operativos letales. Municipios clave como Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Paraíso vieron su sombra expandirse como una niebla tóxica. Según inteligencia militar, Bermúdez, bajo el alias de Comandante H, no solo protegía la Barredora, la dirigía. Firmaba liberaciones, entregaba territorios, reclutaba operadores y tejía redes con policías activos. La fachada institucional era tan pulida que casi convencía. Tras la caída de El Pantera, el mando recayó en personajes como el H, es decir, el propio Bermúdez, el Guasón y policías en funciones apodados el Blas y el Tostón. Y sus operaciones dejaban un saldo más propio de guerra civil. Enfrentamientos, bloqueos, motines, asesinato, todo bajo la cortina de cualquiera puede firmar una manta. Y mientras el CJNG disputa el control con violencia desmedida, la estructura de la Barredora sigue viva, callada, eficiente y con tentáculos bien lubricados. Porque si algo nos ha enseñado este caso, es que el crimen no siempre se disfraza de monstruo. A veces, se puede disfrazar de secretario. Mientras unos huyen por liderar carteles, otros se presentan como miembros en plena pista de baile. Así llegó alias La Chabela a los titulares. Una influencer de antro con 21 años y una peligrosa mezcla de delirios de poder, redes sociales y amenazas bastante alucinadas. Detenida en el antro Empire, en San Pedro, Nuevo León, luego de amenazar a medio mundo diciendo que era parte del cartel del Noreste. Porque claro, nada impone más respeto que presumir afiliación criminal con un trago en la mano y luces de neón de fondo. Su nombre real es Karime Isabel Rodríguez, pero lo suyo no es solo faramalla nocturna. Durante meses, estudiantes de la UANL la señalaron por extorsión, intimidación y comportamientos agresivos. En redes, posaba con armas, chalecos tácticos y una actitud de narcoserie mal dirigida. Todo esto mientras presumía conexiones con policías, palancas para sembrar drogas y hasta la posibilidad de fabricar delitos por encargo. Una mezcla de egolatría, ignorancia y un entorno que nunca supo cuándo dejar de tolerar la broma. Al ser detenida, resultó que apenas existía una denuncia formal, solo amenazas, no extorsión, no secuestro, nada grave, según el Código Penal. Lo que sí es grave es que su personaje funcionara, que infundiera miedo real, que operara bajo la impunidad que otros se ganan con sangre. Ella solo necesitó redes y un micrófono. Y si esta villana de antro era puro teatro, ¿cuántos están usando ese mismo libreto o patrocinio auténtico? El domingo hablamos de La Mole, ese sujeto que se paseó por Coatepec cargando una cabeza humana como quien lleva una bolsa del súper. En ese momento sabíamos del horror, pero no del motivo. Hoy, el silencio se rompió. Jared André, alias La Mole, finalmente confesó por qué decapitó a Manuel Lin, su amigo de parrandas. Según su declaración, el crimen fue una venganza por una violación ocurrida un año atrás. Mientras dormía, tras una noche de alcohol y drogas, una escena de abuso, impunidad y rabia contenida estalló con violencia medieval.
La historia es bastante grotesca, pero no aislada. La Mole tenía antecedentes por robo, por consumo, por broncas en la comunidad. Era un hombre conocido, errático e impredecible. Y el crimen, aunque brutal, parece haber sido incubado por un entorno de abandono, adicciones y códigos personales que nada tienen que ver con el sistema de justicia. Mientras tanto, en Ciudad Juárez, el horror no pide permiso. Tras una semana con 23 homicidios en 24 horas, la policía de Chihuahua reportó la detención de 22 presuntos responsables, asegurando 32 armas de fuego, vehículos y droga. Se usaron drones, doble turno y una operación ordenada desde lo alto. Sí, reaccionaron después de la masacre. Porque aquí no se previene, se responde, y a veces ni eso. Ocotepeque y Juárez son dos puntos distintos en el mapa, bastante distantes de hecho. Dos realidades completamente diferentes, pero un mismo reflejo. Una violencia que ya no necesita explicación, ni contexto, ni justificación, porque el país parece haberse resignado a mirar cadáveres sin preguntar nombres, a ver sangre en las calles como si fuera parte del paisaje urbano. La Mole no mató por dinero ni por encargo, mató por algo más primitivo, más silencioso y más ignorado: el dolor. Un dolor que no tuvo justicia, ni atención, ni consuelo. Y cuando no hay justicia, la venganza siempre encuentra la forma. Jared André no es ningún héroe, pero tampoco es solo un monstruo. Él es un síntoma de un país que no escucha, que no atiende y que solo actúa cuando la tragedia ya es viral. Mientras tanto, en Juárez, la maquinaria criminal sigue operando con precisión quirúrgica. Ahí sí hay estructura, ahí sí hay lucro, ahí sí hay carteles que manejan la vida y la muerte como si fueran números del inventario. Y cuando la autoridad actúa, lo hace con fuerza, pero también con torpeza. Llegan tarde y cuando llegan, lo hacen con la urgencia de limpiar una escena, no de transformar una historia. La pregunta no es solo qué viene después. La pregunta real es ¿cuánto más estamos dispuestos a normalizar? Porque cuando ya no duele ver una cabeza en plena calle, cuando dejamos de conmovernos por 23 asesinatos en unas pocas horas, entonces algo más profundo que la seguridad se ha perdido. Quizás lo más grave no es la violencia en sí, sino que nos estemos acostumbrando lentamente a vivir en medio de ella, sin exigir algo mejor. Porque un país que se resigna no solo se quiebra, se entierra. Y ese entierro no necesita narcomantas, solo nuestro silencio. Si te gustan nuestras investigaciones, te invitamos a ver más de ellas en nuestro canal. Subimos contenido diariamente. Tu apoyo es importante para nosotros. Suscríbete, comenta y comparte. Recuerda que somos Nación y Frontera y estamos aquí para traerte la verdad.